Buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos virtualmente para presentar la edición del libro de Horacio Vázquez Rivarola, Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica, 2 siglos de historia, en la sede del Rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional. Agradecemos la presencia de las autoridades educativas y de destacados miembros de la comunidad marítima nacional e internacional. A continuación, el rector de la Universidad de la Defensa Nacional, doctor Jorge Battaglino, nos dará unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería darles la bienvenida a este evento de presentación del libro Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica. Para nosotros en la universidad es un verdadero orgullo presentar esta obra que se enmarca en un conjunto de publicaciones que hemos venido lanzando durante este año en el área precisamente de publicaciones de la universidad. Y que puntualmente también se vinculan con una serie de intervenciones que desde la universidad hemos estado haciendo en relación al año belgraniano, muchas de ellas en la Escuela Nacional de Náutica, y en todo caso este libro viene a ser un elemento más de las distintas medidas que la UNDEF ha venido desarrollando en ese sentido. Yo quiero agradecer la presencia, por supuesto, del autor, de Horacio Vázquez Rivarola, de Martín Bertone, quien está a cargo del área de publicaciones de la universidad, de todas las autoridades que veo allí acompañándonos. En particular quiero agradecer a Fernando Ramos, que nos acompaña desde España, y también a toda la comunidad marítima que está presente de distintos países del mundo. Un libro siempre es el resultado final de un enorme esfuerzo colectivo, si se quiere. Esfuerzo colectivo, por supuesto, que está liderado por el autor, pero que es el resultado de un proceso de formación del autor muy prolongado. Es el resultado de la ayuda de personas que han contribuido al libro a través de la lectura, de la discusión, del debate. Es el resultado también de esta institución que ha, en todo caso, entrado a este libro al final, publicándolo y apoyándolo en todo el proceso de edición del mismo. Así que yo quiero felicitar al autor por este trabajo. He tenido oportunidad de leer sus primeras páginas y realmente es una contribución a un raconto de la historia de la Escuela de Náutica y del lugar que Belgrano ocupa en esa historia. Por lo tanto, considero que va a ser una obra de consulta ineludible para todos aquellos interesados en esta cuestión. Así que les deseo en esta jornada un intercambio fructífero y cuenten con la UNDEF para llevar adelante la difusión de nuestros intereses marítimos, que es lo que más nos importa aquí en esta institución. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Battaglino y escuchamos ahora al director de Comunicación y Política Editorial de la UNDEF, Magíster Martín Bertone. Buenas tardes. Gracias por estar acá presentes. Quiero retomar un poco las palabras del rector cuando él hablaba de un trabajo colectivo, ¿no? Liderado por el autor. Cuando Horacio nos vino a comentar que tenía un libro entre manos, que estaba a punto de concluir, nos pareció una muy buena idea y también una necesidad. Venía a llenar un hueco, ¿no? Una deuda que había con la historia de la escuela. Y en mi caso particular, yo trabajo hace varios años en la universidad y sabía que Belgrano la había formado, estuvo en la escuela, pero no conocía mucho más. No era consciente de la trascendencia y la importancia de esta escuela, incluso a nivel mundial. Y este libro viene a contarnos un poco esa historia. No quiero pisar al autor que va a contarlo en detalle, pero por ejemplo destaco una cosa que me gustó mucho, es el tema de un aguafuerte original que nos trajo el autor. Dice, bueno, esto fue una donación de la familia Belgrano que está expuesto en la escuela, y se quisiera que fuera la tapa del libro. Y ahí surgió el concepto de cómo trabajar esa imagen original para que figurara en la portada, que es lo primero que uno ve en un libro, ¿no? Y bueno,
fue un trabajo muy grato encontrarme con esto. A medida que lo íbamos leyendo, íbamos aprendiendo. Era como estudiar la historia de la escuela a medida que lo leíamos, y bueno, le sugerimos al autor agregar algunas cuestiones para traerlo hasta el 2020, pues incluso hace poquito tuvo lugar una inauguración en la escuela, entonces llegamos hasta el último momento, hasta donde había información, y estamos muy, muy contentos con el resultado. Es un libro que es muy ameno en su lectura, que está bien escrito, que tiene mucha información, que tiene ilustraciones. Es un libro para tener y para consultar. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Fernando Ramos, que está en España. Hola, Fernando, de nuevo. Hola, buenas tardes. Fernando es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Periodismo por la misma universidad y técnico en Radiodifusión y Televisión por la Escuela Oficial de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña. Recientemente jubilado como profesor titular de Deontología y Derecho de la Información y la Publicidad en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo. También dirigió los cursos de extensión universitaria y complementarios de Comunicación y Protocolo, el Foro Hispano-Luso Iberoamericano de Protocolo y las Jornadas de Comunicación Institucional e Imagen Pública. Es autor de 28 libros sobre temas de Derecho de la Comunicación y Protocolo. Ha dirigido 20 tesis doctorales, tanto de españoles como de extranjeros, sobre los temas anteriores. Es el autor del Código Deontológico de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, aprobado en Roma en 2007, y ponente en varios de sus congresos. Profesor del Máster de Protocolo de la UNED y ponente en congresos y jornadas vinculados a esta universidad. Ha ejercido el periodismo a lo largo de 30 años en los principales medios de comunicación de Galicia y desempeñado diversas corresponsalías de medios y agencias nacionales. También fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra y profesor invitado de los encuentros interacademias de en la Escuela Naval Militar. Está en posesión de diversos premios profesionales y de la Cruz al Mérito Militar, con incentivo blanco en reconocimiento a sus trabajos como especialista en historia militar. Muchas gracias. Decía mi padre que leído de corrido parece que yo soy algo, ¿no? Bueno, lo único que tengo ya 72 años y soy un profesor jubilado, como decía Cela, muy corrido, ¿no? Bueno, ya que estoy en ámbito universitario, en esta alma mater, me va a permitir el señor rector que le diga con la venia, porque en la universidad siempre debemos pedir la venia para poder hablar, pero en este caso se me ha concedido de antemano, no sé qué pasa. Se me está viendo, ¿no? Sí. Quería decir que para mí es un gran honor estar en esta alma mater, en esta Universidad de la Defensa, porque es uno de los ámbitos en los que yo me he desenvuelto a lo largo de mi vida también, ¿no? Yo decía a mi madre que yo era un militar frustrado, no, fui militar cuando tuve que serlo y fui periodista y profesor. Resulta para mí especialmente grato comentar un libro de Horacio Vázquez Riverola, porque primero es muy amigo y es mi hijo. ¿Cómo digo yo que es mi hijo? Porque en la universidad se suele decir que aquellos a quienes diriges su tesis es tu hijo. Es un hombre poliédrico. Quiere decir que es argentino, español, gallego y universal, y un hombre del que se puede hacer lectura desde varias perspectivas. Es un marino profesional, es un investigador nato, es un escritor y es un excelente amigo, que además cuando estás con él te invita a un asadito, lo cual en mi sistema de valores es algo muy valioso. La obra ya de Horacio Vázquez Riverola es una obra densa y además sin fin, porque ahora mismo está trabajando en otro libro igualmente interesante, en una investigación rigurosa que va a ser, no voy a adelantar nada, no menos interesante que este libro de Belgrano y la Escuela de Náutica. Me lo pasó, yo ya casi lo he terminado de leer, y hubo una cosa que yo no sabía y que me llamó la atención, y en este libro se explica. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que estuve en la Escuela Náutica estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, y me extrañó mucho que estuviera allí. Luego ya vi que volvió a su sede natural, que es un sitio, por cierto, precioso. Mire, este es un libro que trasciende de su propio contenido y es un libro de historia de Argentina, porque un país de fachada marítima como es Argentina, todo lo que tenga que ver con la Marina es una parte esencial de la propia historia.
aunque a lo mejor no viene muy a cuento, pero sí quiero contarles a ustedes una anécdota sentimental que yo llevo siempre en el corazón y me emociona contar. Cuando fue la Guerra de las Malvinas, vinieron a Galicia un grupo de gallegos, que eran gallegos, argentinos y españoles. Todos ellos, o la mayoría, eran hombres del mundo de la mar. Habían trabajado en la marina mercante o en la marina de pesca, y el lema con el que recorrimos Galicia, me emociona recordarlo, decía: venimos a pedir solidaridad con la patria de nuestros hijos. Bueno, estos hombres que eran marinos, bueno, pero marinos, casi todos eran mecánicos navales, eran de los motores y del mundo de la pesca, ¿no? Tenían ese sentimiento universal que tienen todos los hombres de la mar, al mismo tiempo que su apego a la historia más próxima. No voy a desvelar demasiado de este libro, porque el libro ahora hay que leerlo, pero sí quiero alabar el buen gusto de su edición. Es lo que llamamos, los que publicamos libros, un libro amable, en la medida que es un libro que se lee bien, está muy bien editado, y quisiera felicitar a las personas responsables de su elaboración, porque siendo como es un tema denso, es un libro que se lee como una novela, porque es apasionado, está muy bien estructurado. A mí me gusta mucho la investigación rigurosa de las fuentes bibliográficas y documentales que maneja Horacio, cosa que conozco sobradamente, y hay algo que me gusta mucho, que es la alusión al tercio de gallegos. Tercio de gallegos, que como saben ustedes mejor que yo, pues era la unidad de honores de la Escuela Náutica. Yo espero verlo pronto rehabilitado y otra vez que lo veamos en los actos solemnes de Argentina, verlo desfilar de nuevo con su bandera de Argentina, con su bandera gallega, con sus mosquetes. Es un valor de la historia de Argentina, porque en definitiva, en un momento histórico singular, ellos estaban allí defendiendo a su patria Argentina. Y por lo tanto, este aspecto de la propia historia que se cita en el libro es muy importante. El libro es también un libro técnico, en la medida en que no solo es un relato histórico, sino también es la sistematización de la enseñanza naval en la República Argentina, lo cual tiene mucha importancia. Y yo quiero también, ya que estamos hablando del mundo naval argentino, porque es un tema que yo viví muy de cerca, con el permiso de ustedes, hacer un recuerdo cariñoso a los valientes marinos mercantes que se batieron en Malvinas. Es una cosa que siempre me emociona citar, que conozco de alguna manera y que Argentina nunca debe olvidar, no solo a sus magníficos pilotos, a los soldados y a los marinos de guerra, sino al mundo naval mercante que estuvo donde tenía que estar en primera fila. Hay en el museo que dirige Horacio Vázquez Rivarola en Buenos Aires, yo me emocioné mucho al ver las fotografías y los recuerdos de los marinos mercantes de la Marina Civil en aquel episodio. Por lo tanto, permítanme que haga también en esta referencia que estoy haciendo un recuerdo a este mundo. Horacio Vázquez Rivarola es un hombre muy trabajador con la sistemática del investigador. Yo creo que a lo largo de, porque es un hombre todavía joven, tiene que darnos muchos más libros, y no solo de este terreno que él domina, el mundo naval, sino de otros aspectos, porque como investigador, seguramente cuando él se sumerge entre legajos, tiene que encontrar otras muchas cosas interesantes. Su capacidad expositiva pues es realmente infinita, y sobre todo tiene una buena cualidad. Tiene mucho sentido del humor. Es un gran contador de chistes. Algunos no se deben contar cuando haya señoras delante, pero bueno, no vamos ahora a entrar en ese territorio. Pero es un gran contador de chistes. Cuando ustedes estén con él tomándose un gasarito o un vino, que les cuente algún chiste. Yo tuve la suerte de tenerlo en mis jornadas de comunicación y protocolo varias veces, una de ellas en la isla de San Simón, en medio de la ría de Vigo, y recuerdo una noche en que casi se nos da la alta madrugada
tomándonos un vino y cerveza y de todo, y escuchando las historias que contaba Horacio, porque es un gran personaje humano, y como buen personaje humano es un hombre que le cae bien a todo el mundo. Puedo constatar que especialmente le cae bien a las señoras, porque es lo que decimos en España, un guaperas, ¿sí? Pero en el mejor sentido de la palabra. Bueno, volviendo al libro. Yo creo que lo mejor de un libro es leerlo, ¿no? Aquí lo que hacemos es una somera presentación, y yo lo que les invito es que ustedes pasen sus ojos cuando tengan ocasión sobre estas páginas, porque aprenderán mucho de la Escuela Náutica de Argentina y sobre todo de Argentina. He dicho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Fernando Ramos, y ahora sí vamos a conocer al autor del libro. Estamos hablando de Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, quien nació en Buenos Aires y se graduó como oficial de la Marina Mercante en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano en 1992. Es licenciado en Radioelectrónica Naval, Universidad de Cádiz, España, magíster y doctor cum laude de la Universidad de Vigo, en España. Es docente titular en la Escuela Nacional de Náutica de la UNDEF, donde se desempeña como director del Museo Marítimo Ingeniero Cerviño. Asimismo, es conferencista y docente concurrente en academias marítimas de España, Perú, Gran Bretaña, Georgia y Grecia. Y también es autor de numerosos trabajos científicos, así como de 28 libros publicados en Argentina y en España, y presentados en diversos países del mundo. Ahora sí, escuchamos a Horacio Guillermo Vázquez Rivarola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Nos has entretenido, nos has emocionado. Y bueno, muy agradecido porque bueno, se nota que somos amigos hace muchos años, aparte de paisanos, tanto de un lado como del otro del océano. Luego agradecer también, en principio, a la Universidad de la Defensa, en la persona de nuestro rector, pero también de las personas que me acompañan aquí al lado, han tenido a bien acompañarme, porque han sido los motores de que hoy podamos tener en nuestras manos este libro. Y los que publicamos cada tanto queremos tenerlo en la mano, no es lo mismo otra versión. Tenerlo en la mano para nosotros es algo singular, y naturalmente que es para agradecer. Pero también quiero agradecer a las instituciones que han sido los patrocinadores de la versión original del libro antes de que surgiera esta posibilidad de edición de la Universidad de la Defensa, y me refiero al Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, que lo veo por aquí a Jorge Tirabassi, del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, también presentes, con Jorge Mayotti y Hernán, también lo he visto por ahí, del Centro de Comisarios Navales, que tengo aquí en primera plana a Juan Carlos del Palacio, estoy viendo desde aquí, y también al centro al que he pertenecido toda mi vida profesional, Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones, que también lo he visto por ahí a Jorge. Y naturalmente a la Escuela de Náutica, que me ha permitido también esto, ¿no? Como algo medio institucional, era algo que teníamos, podemos decir, casi atragantado hace mucho, por alguna causa, que no viene al caso. No nos hemos dedicado mucho los marinos mercantes a escribir. Y lo veo aquí, en el centro de la pantalla, al capitán Eduardo Gilardoni, porque él es una de las excepciones. Un gran capitán, un gran compañero, un gran amigo, un gran profesional, y también un escritor de fuste de temas técnicos, profesionales. Pero por alguna causa nosotros no nos hemos dedicado a escribir demasiado ni sobre nuestra historia, ni sobre nuestra actividad. Y
a mí era algo que me llamó la atención, que me llamó siempre la atención, desde que era cadete. Cuando yo era cadete y conozco que la escuela la había creado Belgrano, que habían participado en un renglón de un folletito, en un renglón de un folletito, decía que en las invasiones inglesas, con su director a la cabeza, habían participado los alumnos y directivos. Y yo no lo podía creer, digo, un renglón. Participamos, la Escuela de Náutica participó en la defensa de Buenos Aires y en nuestra historia pusimos un renglón y era un folleto. Y así todo. Es tan importante nuestra actividad, tan trascendente nuestra actividad profesional, transportando el 90% de todo lo que se compra y se vende en el mundo, de todo lo que se comercia, de lo que se come, de lo que se consume, de lo que se produce, y somos tan sobrios y hasta modestos al extremo que ni siquiera valoramos eso. Entonces, ¿cómo íbamos a valorar que habíamos participado en la defensa de Buenos Aires o en la Revolución de Mayo, y así en toda nuestra historia, incluyendo la Guerra de las Malvinas, como comentaba Fernando en nuestra presentación? Entonces, esto era como una especie de deuda pendiente y como una especie de preparación, porque realmente cuando empezamos a investigar hace más de 20 años, más de 25 años, esto era como ir juntando, como una preparación para esto, para la historia de nuestra escuela, para que quede perfectamente claro todo aquello que nosotros sabíamos por voces, porque lo habíamos escuchado en algún lado o alguna clase, pero que no estaba escrito en ningún lado. Y a punto tal que no estaba escrito en ningún lado o en muy pocos lados, que más de una vez nosotros hemos ido a algún foro, digo nosotros, marinos mercantes, nosotros de la Escuela de Náutica, a decir porque nuestra escuela, fundada por Manuel Belgrano en 1799, y que surgiera alguien que nos dijera, ¿y eso dónde está escrito? Y nosotros decíamos, bueno, en un folleto que yo leí, o no, Belgrano no. Belgrano sí estaba en el consulado accidentalmente, pero no es el fundador de la escuela. Dicho así, con solvencia y autoridad, a uno le generaba la duda. Y la duda es algo fantástico, porque la duda es el motor de todo esto. La duda es el motor de la ciencia, la duda es el motor de las tesis doctorales. O sea, las tesis doctorales se basan en una hipótesis que básicamente es una duda. O sea, uno después tiene que comprobar precisamente a través de la investigación. Entonces, una vez que nos entrenamos un poco, algunos años, emprendimos este trabajo. Y realmente ha sido muy gratificante, pero muy gratificante hasta lo más profundo del alma, obviamente comprobar que sí, no voy a develar nada extraño diciendo que sí, Belgrano es el fundador de nuestra escuela, pero sí, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho, me apasiona realmente buscar cosas desconocidas. Y en este proceso que empezó hace más de 50 años, porque este libro, bueno, sí, es obra, digamos, del desarrollo mío, pero lo menciono naturalmente allí. Esto comenzó hace muchas décadas. En el año 66, 1966, pasó algo muy singular en la escuela, que fue el sesquicentenario de nuestro primer director, de Pedro Cerviño. Y nos sorprendió el hecho de que la comunidad gallega hiciera una comisión de homenaje de Pedro Cerviño y que nosotros no tuviéramos mucha idea de lo que pasaba. Digo esto en palabras de los más antiguos que me lo han comentado en su momento.
incluso en ese acto fue cuando los que conocen la escuela han visto el monumento de Cerviño que tenemos en el jardín, fue cuando se inauguró ese monumento para el 150 aniversario de Pedro Cerviño. Y nos decían, bueno, había que hablar de Cerviño, y nosotros, lo que digo, no teníamos nada escrito. En esa época, el director, Bagnati, para los más memoriosos, le ordenó a uno de los docentes, digamos, más inquietos o más dispuestos, que era el profesor Segundo Marcet, que hiciera un informe. Por suerte ese informe, como nosotros somos de guardar todo, nuestras esposas lo saben tanto o más que nosotros guardamos desde clavitos oxidados, pedacitos de piedritas, que solamente nosotros sabemos que es una piedrita del centro de la plaza central de vaya a saber dónde, pero que para el resto de la humanidad no deja de ser una piedrita o un palito, y ya se encargan nuestras esposas, que las veo ahí pícaras riéndose, de tirarnos todo cuando nosotros nos salimos a navegar. Entonces, decía, como juntamos todo eso, allí estaban todos estos informes meticulosamente guardados, y bueno, esto tenía que conocerse. Ese primer informe de 21 páginas sobre la historia de la escuela, porque había que hacer un acto y había que hablar en ese acto, que hizo el profesor Segundo Marcet, luego se publicó y fue con gran modestia lo que nosotros titulamos y reeditamos durante muchísimos años, que se llamaba Pequeña Historia de la Escuela Nacional de Náutica. Y les veo las boquitas que a los que ya conocen esto, porque lo han leído cuando éramos cadetes, hace 10, 20, 40 o más años. Y esta es un poquito más grande que esa Pequeña Historia, pero cuenta todo absolutamente. Incluso cosas, como les decía, desconocidas. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que Belgrano no solamente fundó nuestra escuela, sino que en sus memorias él vuelve a ratificar esto diciendo que él fue el motor de la creación de nuestra escuela. Esto no lo sabíamos, que como que Belgrano se quiso sumar ahora a decir, sí, sigan por ese camino, porque en algún lado busquen que está escrito. Yo lo dije, yo fui el motor de la creación de la escuela de náutica, con esa palabra, la palabra motor. Y muchas otras cosas. Mencionaba, voy a decirles algunas como para entusiasmarlos para leer el libro. Porque les decía que siempre fui apasionado de esos pequeños secretitos, de esos intersticios de la historia. Nosotros sabemos y siempre comentamos, e incluso lo comentó Fernando Ramos recién, que los marinos mercantes, la Marina Mercante participó con más de 50 buques y más de 1 millar de marinos mercantes, varios de los cuales veteranos de guerra, los estoy viendo ahora en la pantalla, entre ellos Juan Carlos del Palacio. Y esto no se conocía, nosotros lo hemos, y siempre que podemos lo mencionamos, que cuando se recuperó la soberanía de las Malvinas, nosotros estuvimos allí. Pero lo que no sabíamos es que cuando los ingleses usurparon las Malvinas, que es un hecho muy poco conocido, muy poco comentado, la llegada de la corbeta Clio en 1833 a las Islas Malvinas, en ese momento también había un cadete de la Escuela de Náutica. Y le pasó prácticamente lo mismo, porque esto es para hacer casi un sketch tragicómico, lo que le pasó a otro cadete también que estuvo en Malvinas. Muchos tampoco conocen esa historia, no la conté porque primero quería hablar con el autor, que no lo voy a mencionar, el titular de esto, pero en el ambiente se conoce. Durante la guerra participaron muchos marinos mercantes e incluso muchos cadetes de la Escuela de Náutica, que eso sí lo mencionamos porque es una novedad. Uno de esos cadetes, el tesoro del cadete embarcado es su libreta, su carpeta,
porque es su trabajo de fin de carrera. No puede tener un rasguño, nada, tiene que ser inmaculado. Y este muchacho le tocó la guerra, y allí que andaba cuidando su carpeta en medio literalmente de los bombardeos, y le bombardearon su barco y le hundieron su barco. El capitán ordena abandonar el barco sin nada, y él se va sin nada, salvo su carpeta. Entonces el capitán le decía, no puedes llevar nada. No, 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 mi carpeta, o sea, me quedo yo, pero mi carpeta tiene que ir. Y allá salvó su carpeta, fueron a una de las islas, estuvieron en un galpón, los recuperaron, volvieron al continente, y él con su carpeta, toda sucia, magullada. Y bueno, naturalmente que cuando le evaluaron su carpeta, le hicieron saber que estaba sucia y magullada, ¿no es verdad? Pero algo parecido, fíjense cómo es la historia. ¿Aprobó? Creo que sí, pero no lo sabría jurar. No sé si no le dijeron, no, haga otra vez la carpeta. Esa parte, bueno, pero fue muy tragicómico esto. Pero lo que no sabíamos es que en ese 1833, cuando los ingleses usurpan las Malvinas, también había un cadete de náutica que le pasó prácticamente lo mismo, porque en ese momento estaba la goleta Sarandí relevando los gobernadores, y se vinieron a Buenos Aires, claro, después de semejante problema diplomático, digamos, que casi inicia una guerra. Llegó tarde a los exámenes. Llegaron 6 meses, 8 meses tarde, y no le querían tomar examen. Tuvo que intervenir en aquel momento el ministro de Marina. Y finalmente sí le tomaron los exámenes. Pero cosas como esta, está llena nuestra historia, pero, y sobre todo de cosas en las que no habíamos ahondado, desde que nuestra escuela forma parte de una cadena que arranca, digamos, en el inicio de la enseñanza marítima, que si para nosotros es un honor y una alegría y un orgullo tener una escuela de 221 años, en realidad la historia de la escuela se remonta a mucho más, a los inicios de la enseñanza náutica en la península, en España, y que se profundiza, digamos, el relato, los capítulos, por decir así, los hemos dividido por hechos sobresalientes, digamos. Un hecho marcamos un hecho sobresaliente, explicamos toda esa historia y damos todo, digamos, completamos eso, aun cuando se solape un poco con el capítulo siguiente. Porque, en definitiva, al solaparse un poco con el capítulo siguiente, cuando se retoma un poco cronológicamente en el siguiente capítulo, uno ya está avanzado en algunas cuestiones. Hemos tocado temas, como decía, que nosotros prácticamente desconocíamos, como por ejemplo la historia de la primer gran flota mercante que tuvo la Argentina a partir de finales del siglo XIX, con los muy conocidos Mianovich y Dodero, lo que significó eso para la Marina Mercante, incluso para la organización política de la Marina Mercante. Y bueno, hemos avanzado en el tiempo, descubierto esos lazos que tenemos realmente cada vez más estrechos, por ejemplo con Perú, que también los estoy viendo a nuestros amigos, el director de la Escuela Nacional de Marina Mercante, Almirante Miguel Grau, del Perú, el director académico, nuestro colega maquinista Carlos Borja García. Con Perú tenemos, como con Filipinas, por ejemplo, hoy Filipinas es una potencia marítima, tenemos hechos que nosotros no sabíamos que teníamos, un lazo con Filipinas que tiene más de 200 años. ¿Cómo? Sí.
nosotros tenemos un lazo marítimo con Filipinas que tiene más de 200 años, porque nuestro primer buque escuela, del cual hemos inaugurado una réplica del mástil en nuestra propia escuela, algo realmente muy significativo que nos ha llenado de orgullo y de alegría. Ese buque en 1801 combatió contra 3 buques portugueses. Nos une con Perú también porque el primer comandante que tuvo fue un piloto mercante que era vasco, pero era piloto de Lima, del puerto de Lima. Vino contratado como piloto, era segundo piloto en el puerto de Lima. ¿Y qué nos une a Filipinas? En su tripulación, el barco el San Francisco Javier, tenía un filipino. Y tiene otra historia que es realmente para hacer una película de esas para quedarse como capitán de mar y guerra, o de esas películas con las que todo el mundo, y especialmente los marinos, nos quedamos atrapados, porque combatió contra 3 buques portugueses, los toma presa a los 3 buques portugueses, los trae hasta Montevideo. En Montevideo fondean allí en el medio de la bahía de la Rada de Montevideo, y la comunidad portuguesa durante la noche soborna a la guardia pidiéndoles que lo hagan volar al buque más grande. Porque bueno, preferible que el buque vuele y no que se lo quede el enemigo, que éramos nosotros, los criollos, los españoles. Esto por parte de los portugueses. Entonces, cuando la guardia estaba porque eran poquitos, eran 4 o 5 que estaban de guardia, cuando está por hacer volar el barco, sale el marinero, el marinero que le decían el chino, porque claro, en aquella época a los filipinos se le decía chinos manilos. Entonces, este hombre que se llamaba Andós Díaz, vaya a saber cómo sería el nombre, pero que anotado estaba como Andós Díaz. En realidad, hoy todos sabemos cómo son los filipinos y que son, entre otras cosas, gente enormemente leal, enormemente leal. Y en realidad él los descubre que estaban traicionando, digamos, a su país. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Agarra al chino por los fundillos y lo tira al agua y lo mata. Y lo acusa de haber sido él el que pretendía hacer volar el barco. Como estas anécdotas que eran hasta ahora, hoy son historia. Todo esto está aquí, incluso naturalmente todo hilado hasta el final, la reapertura definitiva de la escuela a finales del siglo XIX, con siempre mezclándonos marinos mercantes y marinos de guerra, porque todos saben, 1872, el presidente de la República entonces, Domingo Faustino Sarmiento, crea la Escuela Naval Militar. Pero si uno lee el artículo 1 de la ley de creación de la Escuela Naval Militar, ve que dice, créase una escuela de náutica. Y si uno ve quiénes estaban detrás de esa creación de la Escuela Naval Militar, que eran Urtubey y Guerrico, bueno, los dos, Urtubey y Guerrico, grandes próceres navales argentinos. Guerrico era marino mercante. A Guerrico lo había mandado el gobierno a estudiar a España y su título profesional era piloto mercante, se había graduado en la Escuela de Náutica de Bilbao. Y el vicepresidente que le lleva la firma al presidente de la República la creación de la Escuela Naval era el nieto del primer subdirector de la escuela, Adolfo Alsina. Entonces, toda nuestra historia está mezclada así entre marinos mercantes y de guerra hasta el presente. En los últimos capítulos vemos desde la reapertura definitiva la incorporación de la mujer en la marina mercante, en la cual la Escuela de Náutica fue una de las pioneras del mundo. Y lo mencionamos allí, ya lo habíamos hablado en su momento, la participación de la Marina Mercante y de la Escuela de Náutica en la Guerra de las Malvinas, y así hasta nuestros días. Digamos, el trabajo está hecho entre 1799 y 1999, los primeros 2 siglos de nuestra historia,
Y bueno, a pedido de la universidad, se ha hecho un capítulo final que enlaza con el presente, pero el objetivo nuestro de cortar en 1999 era precisamente para que este trabajo sirva como peldaño, como trampolín, para que nuestras futuras generaciones de colegas aborden este trabajo. Y aquí, claro, quiero agradecer por último a los que comenzaron con esto, como decía el profesor Segundo Marcet, pero también a los que han colaborado en trabajos que hemos recopilado durante muchos años y que son los que dieron sustento a esto, que fueron los capitanes de ultramar José María Aldazábal, Eduardo Osvaldo Zulín, que fue también director de nuestra escuela, Alberto Cuquejo, que ha colaborado mucho también recordándonos cosas, maquinistas navales superiores como José Luis Cerrizuela, Roberto Berger y su papá incluso, Alberto Berger y su hijo Roberto, Pagani, naturalmente, y me olvidaré de muchos colegas comisarios también que han participado, Cortés, que dio muchísima información, Javier Pascual, y colegas míos, radio, como Alejandro Crevequera, Alejandro Buchacra, Horacito Intelizano. Y bueno, sin más, agradecerles a todos y comentarles que el libro en papel, vamos a hacer una versión definitiva entre febrero y marzo, y también va a haber una versión electrónica, digital, en PDF, que va a ser de libre acceso, así que nos mantendremos en contacto por este medio, y nada más que eso, agradecerles realmente a todos los que están presentes, y bueno, esperar que disfruten de esta, que es nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Horacio. Antes de darle un cierre a este evento que sobre fin de año significó la dedicación y el sacrificio de muchas personas a las que le estamos muy agradecidas. En primer lugar, ya lo dijo el rector, a Martín Bertone, que le puso mucha garra, pero también, aparte de su equipo, a Zoe Ledesma, que está allí participando también de este encuentro, a la diseñadora María Cordini, que también estuvo, creo, a la altura de las expectativas, de lo que se esperaba de ella, que supo interpretar lo que Horacio quería. Al principio, digámoslo, esto fue producto un poco de la casualidad también, porque cuando estábamos recorriendo la escuela náutica de la mano de Horacio, que nos mostraba el museo, con esa pasión que ustedes están escuchando ahora, contar sobre su libro, lo mismo hace cuando te lleva a recorrer el museo, y estábamos pensando, bueno, de qué manera homenajear a Belgrano en este año de los 250 años de su nacimiento y los 200 años de su fallecimiento, y bueno, y qué mejor que hacerlo en la Escuela Nacional de Náutica, que también nosotros descubrimos que esta escuela es la institución más antigua de la Universidad de la Defensa Nacional, que tiene 23 unidades académicas, pero la Escuela Nacional de Náutica es la más antigua, es previa a la nación, previa a la Argentina. Es un lazo que nos une a España, pero también que nos está marcando el jalón de nuestra independencia. Ese era también el sueño del joven Belgrano, ¿no? De crear una escuela que forme marinos y que después hagan flamear bien alto la bandera que él mismo crea cuando lucha por la independencia argentina y latinoamericana. Por eso para nosotros no solamente es un orgullo, sino que también fue un desafío poder contribuir en esta obra de Horacio, que es inmensa, que está rescatando 200 años de la historia de la Escuela Náutica, pero también, como dijo Fernando, de la historia misma de nuestra nación, y él fue el motor. Belgrano fue el motor
de esta historia, pero también es justo rescatar personas que van recogiendo ese legado, como Horacio y como todas las personas que se involucran en seguir relatando esta historia. Por eso, para cerrar este evento, nos gustaría compartir con ustedes, que en algún momento esperemos que lo puedan hacer presencialmente, esta obra que hemos inaugurado en la Escuela Nacional de Náutica, que creo que pone el broche de oro a toda esta gran pasión y este gran esfuerzo de Belgrano, y es mostrar en esa escuela que él creó una obra monumental que es apenas un pequeño homenaje a la inmensa obra y legado que nos dejó Belgrano, que es un legado y un compromiso que nos va a seguir empujando, y esperemos que esto sea un primer paso a muchas investigaciones, a muchos proyectos que encaremos juntos, no solamente con la Escuela Nacional de Náutica, sino también con otras instituciones de la Marina Mercante y de la industria naval argentina. Así que vamos a compartir estos videos que esperemos que sean de su agrado, y nos encontraremos en la presentación presencial del libro, que es lo que todos estamos esperando para poder tocarlo, como también van a poder visitar este museo. Muchas gracias. Nuestra escuela cumplió 221 años de su creación por nuestro creador Manuel Belgrano. Estamos emplazando un mástil representativo y un monumento que va a quedar indicando la importancia de Belgrano en nuestra historia como institución. Son obras que te quedan durante toda la vida. Son obras emblemáticas que por suerte tuvimos la fortuna de poder hacerlas. Nosotros tomamos como metáfora replicar el palo mayor del primer barco escuela que hubo, que es de 1801. Quisimos cumplir con una tradición milenaria, que en la base del mástil mayor se clavaba una moneda. Elegimos la primer moneda internacional que circulaba en el momento en que navegaba nuestro primer buque escuela, el San Francisco Javier. Van a vincular directamente la escuela con nuestro prócer Manuel Belgrano, que es algo que muy poca gente sabemos. Cuando el presidente de la Nación decidió que este sea el año belgraniano, nos propusimos poner en valor las acciones y el pensamiento de uno de los próceres más importantes que tiene nuestra Argentina. Cumpliendo milenarias tradiciones, lleva en su base una réplica del célebre doblón de A8, que era la moneda de circulación en el momento de la fundación de nuestra escuela en 1799. La mejor manera de homenajear a Belgrano durante este año tan difícil es despedirlo con muchísima esperanza. Sí, entonces damos por finalizado este encuentro. Felicidades, que tengan un próspero 2021 y muchas gracias por haber participado.